Comprar una vivienda en España se percibe como una decisión prudente. Para muchos inversores minoristas, especialmente extranjeros, la lógica parece sólida. Clima estable, demanda turística constante, precios que siempre suben a largo plazo y un activo tangible que se puede ver y tocar. Sin embargo, detrás de esa narrativa cómoda, hay un problema financiero concreto. La mayoría de compradores evalúa esta inversión con supuestos incompletos o directamente erróneos. El error principal no es comprar propiedad inmobiliaria, sino confundir estabilidad percibida con rentabilidad real ajustada al riesgo. Cuando alguien paga 300.000 euros por un piso en una zona costera, suele pensar en dos fuentes de retorno: revalorización y alquiler. Lo que raramente calcula con rigor es el rendimiento neto después de impuestos, costes operativos, inflación y riesgo regulatorio. Y ahí es donde empiezan las distorsiones. Tomemos un ejemplo simple. Un apartamento de 300.000 euros que se alquila por 1.200 euros al mes genera 14.400 euros brutos al año. A primera vista, eso parece un rendimiento del 4,8%. Pero ese número ignora gastos estructurales: IBI, comunidad, mantenimiento, seguros, periodos de vacancia, gestión y tributación. En muchas ciudades españolas, estos costes reducen el ingreso neto en un 30 a 40%. El rendimiento real puede caer fácilmente al rango del 2,5 al 3% antes de inflación. Si la inflación promedio se sitúa en torno al 3% anual, el rendimiento real se acerca a cero. No es una pérdida visible, pero sí una erosión silenciosa del capital. Aún así, muchos inversores siguen convencidos de que no pasa nada, porque el precio del inmueble sube. El problema es que esa subida no es lineal ni garantizada, y depende fuertemente del ciclo económico, del crédito disponible y de decisiones políticas. Aquí aparece el segundo error: asumir que el mercado inmobiliario español se comporta como un activo pasivo y predecible. En realidad, es un mercado altamente intervenido. Cambios en la regulación del alquiler, límites a subidas de rentas, nuevas cargas fiscales para no residentes o restricciones al alquiler turístico pueden alterar de forma inmediata la rentabilidad esperada. Estos riesgos no se reflejan en los folletos de las promotoras ni en las conversaciones informales con agentes inmobiliarios. Además, existe un coste de oportunidad que rara vez se cuantifica. Inmovilizar 300.000 euros en un solo activo, concentrado geográficamente y con baja liquidez, implica renunciar a alternativas diversificadas. Si ese capital se invierte en una cartera global con un rendimiento anual promedio del 5% real a largo plazo, la diferencia acumulada en 20 años puede superar los 200.000 euros. No es una cifra teórica, es una consecuencia matemática de la capitalización compuesta. La mayoría de personas cree que está tomando una decisión conservadora. En realidad, está aceptando una combinación de bajo rendimiento esperado, alta concentración de riesgo y limitada flexibilidad financiera. El problema no se manifiesta de inmediato. Se acumula lentamente, año tras año, hasta que vender ya no es tan fácil. La rentabilidad no compensa y el capital está atrapado en una estructura rígida. Antes de hablar de alternativas o estrategias, es necesario entender por qué esta percepción de inversión segura es tan persistente y por qué, en términos financieros, suele ser mucho menos sólida de lo que parece. Para entender por qué la inversión inmobiliaria en España suele decepcionar a largo plazo, hay que mirar más allá del activo y analizar la estructura financiera y el comportamiento del inversor. El problema no nace en el mercado en sí, sino en cómo las personas toman decisiones, qué métricas usan y qué ignoran de forma sistemática. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de compradores evalúa la propiedad como si fuera una cuenta de ahorro mejorada, un flujo mensual más o menos estable y una posible ganancia futura. Pero un inmueble no genera ingresos pasivos en sentido estricto. Genera ingresos operativos que dependen de múltiples variables externas.
ocupación, morosidad, regulaciones locales, gastos imprevistos y cambios fiscales afectan directamente el resultado. A diferencia de un bono o un ETF, no existe un rendimiento esperado claramente definido, ni una distribución histórica fácilmente comparable. Un ejemplo típico. Una pareja compra un piso en Valencia por 250.000 euros para alquilarlo a largo plazo. Calculan 1.000 euros mensuales de alquiler y concluyen que se paga solo. En la práctica, tras impuestos sobre la renta, gastos de comunidad, mantenimiento anual y un mes de vacancia al año, el flujo neto cae a unos 650 euros mensuales. Esos son 7.800 euros al año, un 3,1% sobre el capital invertido. Si parte de la compra se financió con hipoteca, el riesgo aumenta sin que el rendimiento lo haga en la misma proporción. Segundo, el comportamiento del inversor. El inmobiliario activa sesgos cognitivos fuertes. Al ser tangible, se percibe como más seguro que un activo financiero, aunque los números no lo respalden. Además, muchas decisiones se toman por imitación. Conozco a alguien que compró y le fue bien. Ese razonamiento ignora el contexto temporal, el precio de entrada y las condiciones macroeconómicas. No es lo mismo comprar en 2013 con precios deprimidos y tipos bajos que hacerlo hoy con costes de financiación más altos y mayor presión regulatoria. Un segundo escenario frecuente es el del inversor extranjero que compra una vivienda vacacional para uso parcial y alquiler turístico el resto del año. Sobre el papel, las cifras parecen atractivas. En la práctica, la rentabilidad depende de licencias municipales, plataformas intermediarias y una demanda altamente estacional. Cuando una ciudad introduce límites al alquiler turístico, el modelo entero se desajusta. El activo sigue ahí, pero el plan financiero deja de funcionar. Aquí es donde entran las recomendaciones estándar que no resisten un análisis serio. Consejos como el ladrillo siempre protege contra la inflación o la vivienda nunca baja a largo plazo simplifican en exceso la realidad. La protección contra la inflación solo existe si los ingresos y el valor del activo crecen por encima de ella, netos de costes. Y la historia reciente en España muestra periodos prolongados, más de una década en algunos casos, en los que los precios reales no se recuperaron. El problema de fondo es la ausencia de un sistema de decisión. Muchas personas compran sin definir objetivos financieros claros, horizonte temporal, tolerancia al riesgo ni alternativas comparables. La propiedad se convierte en la decisión por defecto, no en la mejor opción entre varias. Sin ese marco, incluso una compra razonable puede convertirse en un lastre financiero. Entender por qué ocurre esto es clave. No para demonizar el inmobiliario, sino para dejar de tratarlo como una solución universal y empezar a evaluarlo con el mismo rigor que cualquier otra inversión de largo plazo. Cuando se analiza el resultado a largo plazo, el problema no es que la mayoría de personas no gane suficiente dinero con una propiedad en España. El problema es que toma decisiones estructuralmente débiles, aunque el ingreso inicial parezca aceptable. Estas decisiones se repiten con patrones muy claros. Primer error: confundir ingreso bruto con rendimiento real. La mayoría se fija en el alquiler mensual y lo compara con el precio de compra. Pero el rendimiento relevante es el retorno neto ajustado al tiempo y al riesgo. Si un inmueble genera un 3% neto anual y requiere gestión activa, exposición regulatoria y concentración geográfica, ese 3% no es comparable con un 3% pasivo y diversificado. A 5 años, la diferencia parece pequeña. A 20, es estructural. Ejemplo: 300.000 euros invertidos a un 3% anual generan unos 542.000 euros en 20 años. A un 5% anual, el mismo capital alcanza aproximadamente 796.000 euros. La diferencia no es marginal, supera los 250.000 euros. No es una cuestión de mejor año o peor mercado, sino de elección inicial. Segundo error: subestimar los costes acumulados.
Gastos de mantenimiento, reformas, impuestos y periodos de vacancia no son eventos aislados, son recurrentes. Un coste anual del 1% sobre el valor del inmueble parece bajo, pero en 20 años representa un 20% del capital inicial, sin contar inflación. Muchos propietarios solo reaccionan cuando aparece una reforma grande, pero el impacto financiero ya se ha ido acumulando silenciosamente. Tercer error. Sobreestimar la revalorización. La subida nominal del precio se interpreta como ganancia, aunque no se descuente inflación ni costes de transacción. Si un piso se compra por 250.000 euros y se vende 15 años después por 330.000 euros, muchos lo ven como un éxito. Pero tras inflación acumulada, impuestos sobre la venta y gastos notariales, el rendimiento real puede ser cercano a cero. El capital se mantuvo, pero no creció de forma significativa. Cuarto error. Ignorar la falta de liquidez y flexibilidad. Un inmueble no se ajusta fácilmente a cambios vitales o financieros. Si en 10 años el propietario necesita capital para otra oportunidad o para reducir riesgo, vender puede llevar meses y requerir descuentos. Esa rigidez no suele incorporarse en el análisis inicial, pero tiene consecuencias reales cuando el contexto cambia. Las consecuencias de estos errores no se manifiestan de inmediato. A 5 años, el inversor suele estar tranquilo, el piso está alquilado, el mercado parece estable. A 10 años, el rendimiento acumulado empieza a quedarse atrás frente a alternativas más eficientes. A 20 años, la diferencia es clara. Más capital inmovilizado, menor crecimiento real y menos opciones estratégicas. Este patrón se repite incluso con ingresos altos. Personas con buena capacidad de ahorro toman decisiones subóptimas y terminan con resultados mediocres. Eso demuestra que el problema no es el nivel de ingresos, sino la calidad del marco de decisión. Elegir un activo por inercia o percepción de seguridad tiene un coste financiero que solo se hace evidente con el tiempo. La solución no consiste en no invertir en inmobiliario, sino en cambiar el marco de decisión. El enfoque financiero más sólido es tratar la vivienda como una opción dentro de un sistema, no como el centro de la estrategia patrimonial. Eso implica priorizar estructura, diversificación y rendimiento real antes que familiaridad o percepción de seguridad. El primer paso es definir el objetivo financiero. ¿Se busca preservar capital, generar ingresos estables o maximizar crecimiento real a 15 a 20 años? Cada objetivo requiere instrumentos distintos. El error habitual es intentar que una sola propiedad cumpla todas las funciones al mismo tiempo. En la práctica, rara vez lo hace bien. Desde un punto de vista mecánico, una estrategia más estable se basa en separar crecimiento e ingresos. El crecimiento del patrimonio se construye con activos líquidos, diversificados y de bajo coste. Por ejemplo, fondos indexados globales, que históricamente han ofrecido rendimientos reales superiores al inmobiliario residencial directo. Estos activos no dependen de una sola ciudad, regulación local o inquilino concreto. El riesgo se distribuye entre miles de empresas y múltiples economías. Los ingresos, si se necesitan, se pueden generar de forma más eficiente ajustando la cartera. Una parte en instrumentos de menor volatilidad o con distribución periódica. La clave es que el capital base permanece flexible y accesible. A diferencia de un inmueble, se puede reducir exposición, cambiar la asignación o disponer de liquidez sin fricción significativa. ¿Dónde encaja entonces el inmobiliario? Como activo táctico, no estructural. Si una propiedad ofrece un rendimiento neto claramente superior al 5% real, tras costes y con margen de seguridad, puede tener sentido, pero debe evaluarse con los mismos criterios que cualquier otra inversión. Retorno esperado, riesgo específico, correlación con el resto del patrimonio y coste de oportunidad. Un ejemplo comparativo. Capital disponible. 300.000 euros. Escenario A.
compra de un piso con rendimiento neto del 3% y revalorización incierta. Escenario B. Cartera diversificada con rendimiento real esperado del 5% anual. En 20 años, el escenario B no solo genera más capital, sino que permite ajustes intermedios, rebalanceo, reducción de riesgo cerca de la jubilación o uso parcial del capital, sin desmontar toda la estructura. Esa opcionalidad es un factor de estabilidad, no de riesgo. Este enfoque es estable porque se apoya en 3 principios simples. Diversificación real. El resultado no depende de un solo activo ni de un marco regulatorio concreto. Costes bajos y previsibles. Menos fricción significa más rendimiento neto. Liquidez controlada. La capacidad de reaccionar reduce el riesgo en escenarios adversos. No se trata de perseguir retornos agresivos ni de optimizar cada euro. Se trata de construir un sistema que funcione bajo distintos escenarios económicos. Cuando el crecimiento del patrimonio no depende de una sola decisión irreversible, el riesgo total disminuye, aunque el rendimiento esperado sea mayor. Esa es la diferencia entre una inversión percibida como segura y una estructura que realmente lo es. Continuamos con Part 5. Cierre y marco mental. En esta última parte normalmente se sintetiza el argumento completo sin repetirlo. Refuerza el cambio de mentalidad de activo seguro a sistema financiero. Deja al espectador con un criterio claro para evaluar futuras decisiones. Cierra con una reflexión lógica, no emocional. Si quieres, puedo. Mantener el tono estrictamente analítico hasta el final, o cerrar con un leve llamado a la reflexión práctica, sin motivación ni promesas. Dime y lo escribo. Si se resume todo lo anterior en una sola idea operativa, el punto central es este. La decisión inmobiliaria debe evaluarse como parte de un sistema financiero completo, no como una apuesta aislada. Cuando se adopta ese enfoque, la percepción de riesgo, rentabilidad y seguridad cambia de forma medible. La estructura es sencilla y no requiere supuestos optimistas. Consta de 3 capas: capital base, generación de crecimiento y uso selectivo de activos reales. Primera capa: capital base y control. El capital principal debe estar en instrumentos líquidos, diversificados y transparentes en costes. Esto permite medir el rendimiento real año a año y ajustar la estrategia sin fricción. La propiedad inmobiliaria, por definición, no cumple esta función. En esta capa, el objetivo no es maximizar ingresos inmediatos, sino preservar flexibilidad y reducir errores irreversibles. Segunda capa: crecimiento a largo plazo. El crecimiento se construye con activos cuyo retorno esperado supere claramente la inflación después de costes. Históricamente, las carteras globales diversificadas han cumplido este rol mejor que el inmobiliario residencial directo. No porque sean más inteligentes, sino porque distribuyen riesgo y permiten la capitalización compuesta sin interferencias operativas. Tercera capa: uso táctico del inmobiliario. La vivienda solo entra cuando mejora el sistema completo. Eso implica números claros: rendimiento neto competitivo, margen frente a cambios regulatorios y un peso limitado dentro del patrimonio total. Si no cumple estas